Es un gusto para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL recibirlos en esta tarde en el marco de la celebración del Día del Libro. Bien, a través de un video, el doctor Francisco Sierra Caballero, director general, presentará la página web de Ediciones CIESPAL, espacio que cuenta con el catálogo de publicaciones y catálogo del Centro de Documentación realizados por la institución. Ediciones CIESPAL. Ingresa a publicacionesciespal.org, donde encontrarás un catálogo histórico de libros bajo el sello de CIESPAL, que alberga toda la obra de comunicación en América Latina. Además, ponemos a su disposición el catálogo de consulta bibliográfica del Centro de Documentación de CIESPAL. Este catálogo contiene obras de reconocidos pensadores como José Márquez de Melo, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín Barbero, entre otros. CIESPAL, como organismo internacional, siempre ha sido pionero en difundir el conocimiento en materia de periodismo y comunicación. Este ha sido el reto en el que históricamente ha venido desempeñando un papel estratégico como organismo internacional, y hoy es un día de celebración porque retomamos esa función pública de socializar el conocimiento. A través de este espacio virtual queremos no solo poner a disposición de toda la comunidad académica y profesionales de la información recursos de utilidad para su aprendizaje, sino también tratar de dar cuenta, difundir y socializar para el conjunto de la región materiales pedagógicos, didácticos que universidades, grupos de investigación y académicos vienen difundiendo. Este pasado año inaugurábamos nuestra librería CIESPAL en asociación con Rayuela, y a partir de hoy tienen un espacio virtual para, como escaparate, contar con las novedades bibliográficas de nuestra institución, y desde luego todos aquellos colaboradores y socios aliados estratégicos de CIESPAL podrán contar también con este espacio para difundir y poder descargar en una cultura commons de compartir el conocimiento todo el acervo bibliográfico que se va produciendo día a día en el campo. Así que mi enhorabuena personalmente a la responsable de publicaciones, Anabel Castillo, a la directora de investigación, Gabriela Coronel, y a todos los colaboradores que en el equipo humano de CIESPAL han hecho posible que hoy sea una realidad esta plataforma de difusión y socialización del saber. Bien, iniciamos con el panel. Está con nosotros el doctor David Vila, el doctor Santiago Ceballos, la doctora Gabriela Ríos, la doctora Beatriz García y como moderadora Anabel Castillo. Anabel es magíster en comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, con título de especialista en comunicación con mención en nuevas tecnologías. Actualmente es coordinadora de publicaciones en CIESPAL. En coordinación con Patricio Mena, es editora de la obra Páramo Paisaje Estudiado, Habitado, Manejado e Institucionalizado. Además, ha dictado talleres en la UTI sobre competencias verbales sedes Quito, Ambato. Te dejo entonces, Anabel, no sin antes decirles que este evento se está transmitiendo a través de nuestro portal web www.ciespal.org, obviamente bajo la cobertura de redes en Facebook y Twitter. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias, buenas noches con todos. Quiero empezar diciendo que la entrada del libro digital hace algunos años hizo moverse muchos de los cimientos establecidos en la industria editorial. No es de extrañarse en ese caso que la llegada del copyleft y las licencias de Creative Commons generaran también un ruido similar en ciertas instancias que aún ven a la industria editorial como un espacio ya establecido y cerrado. Las nuevas tecnologías, tanto de impresión, edición y lectura, han entrado con fuerza en todos los espacios. En el caso de las licencias libres, la idea del Commons viene desde el concepto introducido por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, y no está basado necesariamente en un concepto de gratuidad, sino pensada desde la libertad de distribución, de la aplicación, la investigación y promoción de un producto, principalmente en el campo de la creación y la cultura. Y además siempre pensado bajo la idea de que el conocimiento debe ser colectivo para que pueda desarrollar nuevo conocimiento. ¿Qué implica esto? Que el proceso de generación de conocimiento sea pensado como algo que surge precisamente del consumo cultural colectivo. De ahí que el presente conversatorio busca iniciar no un debate sobre esta temática, sino un análisis desde diferentes perspectivas, buscando dar respuesta a las diversas dudas que se plantean principalmente en el sector editorial sobre este tema.
Preguntas como ¿hasta dónde llega la propiedad de autor sobre su obra y sobre los derechos de distribución de la misma? ¿O cuál es el futuro del copyright bajo el esquema del copyleft? Esos son algunos de los temas que estarán hoy sobre la mesa. Para iniciar, escucharemos la conferencia grabada de Santiago Ceballos, quien es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Pontificia Católica, es máster en propiedad intelectual y actualmente es director nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Ha sido también jefe del equipo negociador del Tratado de Marrakech, delegado por el Ecuador ante la OMPI y delegado por el Ecuador en el Comité de Derechos de Autor desde 2011 hasta la actualidad. Muchas gracias por la invitación a toda la gente de CIESPAL a esta charla que me parece muy importante, más que todo por la fecha en la cual nos encontramos el día de hoy, que es el Día del Derecho de Autor, el libro. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre algunas cuestiones importantes que consideramos que deben ser aclaradas para el público en general y en especial para todos quienes están asistiendo a esta charla. La propiedad intelectual, el derecho de autor, Creative Commons y lo que se refiere al software libre. ¿Qué es la propiedad intelectual? Primero debemos partir de ese concepto. La propiedad intelectual es, yo diría, la propiedad menos propiedad de todos los tipos de propiedades. Y esto suena un poco complicado de entender de inicio, pero es necesario mencionar que la propiedad intelectual, a diferencia de los otros tipos de propiedades, está sobre un intangible. Es por eso también que se denomina en algunos sectores de la academia como una propiedad inmaterial, puesto que no existe una materia en sí mismo sobre la cual ejercer esa propiedad. La propiedad intelectual es aquella prerrogativa que se otorga por parte del Estado a un particular, sea este una persona natural o jurídica, sobre un bien inmaterial. Este bien inmaterial, por ejemplo, pueden ser los derechos existentes sobre una creación, puede ser esta un libro, puede ser esta una invención en el caso de patentes, un signo distintivo en el caso de marcas. Entonces, la propiedad intelectual es en sí mismo un tipo de propiedad la cual debe estar clara que no está atada a la existencia de una materia, de un cuerpo tangible. De esta forma, dentro de la propiedad intelectual debemos especificar que una de las ramas de la propiedad intelectual es el derecho de autor. El derecho de autor es la parte más humana de la propiedad intelectual, puesto que el derecho de autor no existe, no puede existir si no existe la presencia de una persona, de un ser humano. Esto a partir del hecho de que el sistema de derecho de autor se encuentra, como dice su propio nombre, alrededor del derecho de autor. Debemos ahí hacer una aclaración. Frente al derecho de autor existen otros tipos de sistemas también de protección a estas creaciones, como son el copyright. El copyright es un sistema que, en contraposición al derecho de autor, gira alrededor de la obra. De la propia traducción de copyright, derecho de copia, se refiere al uso comercial que se realice de esa creación, la reproducción, distribución, comunicación pública que se realice de esta creación. Es por esto que, por ejemplo, en el caso del copyright, una persona jurídica sí puede ser considerada autor. En el caso del derecho de autor, solamente las personas naturales son consideradas autor. Entonces, a partir de esto, el sistema de derecho de autor debemos decir que en nuestro país ha tenido una protección durante mucho tiempo de diferentes formas, ha sido plasmado en diferentes cuerpos normativos, hasta que en 1998, el 19 de mayo de 1998, se promulga la actual Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley de Propiedad Intelectual es resultado de que el Ecuador ingresó a formar parte en la década de los 90 de la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto, como una de las obligaciones que tenía por este ingreso a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, debía adecuar su legislación en temas de propiedad intelectual a los estándares internacionales que esto demandaba. Es decir, los acuerdos en materia de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es un tratado administrado por la OMC, es el estándar mínimo a partir del cual cualquier país que forme parte de la Organización Mundial de Comercio debe
adecuar su normativa. Entonces, la ley de propiedad intelectual actual, vigente en este momento, es resultado de esta adecuación. Ahora, es necesario tomar en cuenta que también en temas de propiedad intelectual y específicamente en temas de derecho de autor, existen otra normativa internacional que también forma parte o que también debe formar parte y debe ser tomada en cuenta al momento de regular los temas relacionados con derecho de autor. El formar parte de la comunidad andina, por ejemplo, implica que se deban cumplir las normas establecidas en la decisión 351 en temas exclusivos de derecho de autor, la decisión 486 en temas de propiedad industrial y así con las otras ramas de la propiedad intelectual. En todo caso, debemos decir que en este momento justamente existe un debate sobre la legislación en temas de propiedad intelectual en nuestro país. La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, CENESID, el IEPI, hemos estado trabajando en una nueva propuesta de legislación en temas de propiedad intelectual. Cómo adecuar una normativa a las necesidades propias del Ecuador. Esto significa que consideramos algunas cuestiones que estuvieron por sobre la protección indispensable o mínima necesaria a la cual se encontraba el Ecuador obligado a cumplir cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio, pese a que nosotros contábamos con la posibilidad de adecuar esto a nuestra legislación a unos mínimos internacionales, tuvimos una sobreprotección, es decir, tuvimos normas ADPIC Plus. Bueno, en todo caso, esa es la realidad en base de la cual se han ido desarrollando los temas de propiedad intelectual en nuestro país. Ahora, refiriéndonos al tema exclusivo de Creative Commons y el software libre, debemos partir de una cuestión. Ahora, Creative Commons es una forma de licenciamiento, no es un sistema de protección diferente al derecho de autor. Es más, existe mucha discusión por estos malos entendidos. Creative Commons no niega la existencia del derecho de autor y por otro lado se encuentra al otro extremo del derecho de autor el denominado copyleft, copyright, copyleft y frente a esto, como encontrándose en el centro de estos dos extremos, Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Creative Commons, como les decía, no es un sistema de protección, sino que es una forma de licenciamiento de los derechos constituidos sobre una creación, específicamente sobre una obra. Es decir, que no se contrapone al derecho de autor, sino que afirma los principios y los derechos constituidos en favor de un creador por o sobre su obra, por la creación, por ese trabajo que realizó, por ese proceso creativo que tuvo como resultado una creación, que de gozar de una característica básica que es ser original, es objeto de protección por el ámbito del derecho de autor. En tanto que la licencia de Creative Commons lo que hace es, tomando determinados parámetros, es decir, tomando en cuenta que existen derechos morales y patrimoniales en el ámbito del derecho de autor, lo separa y dice, bueno, perfecto, estos licenciamientos que se van a otorgar a través de Creative Commons se referirán a determinados temas. Y los estándares básicos en base de los cuales se otorga este tipo de licenciamiento son 4. El reconocimiento, es decir, lo que en derecho de autor se denomina derecho de paternidad, la posibilidad de ejercer derechos de explotación sobre esta creación, es decir, explotar económicamente la obra, es decir, que una obra sea distribuida comercialmente o no comercialmente. El compartir igual es uno de los principios básicos que tiene Creative Commons. Es más, una de las virtudes, a mi criterio, que tiene Creative Commons es la posibilidad de compartir igual esta obra. Que no existan o se creen obras derivadas en virtud de lo que el autor o el titular de los derechos quiera hacer con su obra. El reconocimiento no comercial, las obras no derivadas y también el compartir igual. Estos parámetros son los que a través de los cuales existen 6 licencias Creative Commons, se crean estas 6 licencias bajo estos parámetros que he mencionado. Ahora, Creative Commons adicionalmente ha tenido un resultado bastante bueno, puesto que es, valga la redundancia, resultado de varias consideraciones. La primera es el avance y desarrollo de la forma de distribución de contenidos protegidos.
El derecho de autor, es más, la gente que defiende Creative Commons menciona que el derecho de autor se ha quedado corto frente a las formas de utilización de obras. En determinado momento, esto sí ha sucedido, y Creative Commons lo que ha hecho es facilitar el acceso a estos contenidos protegidos, tomando en cuenta una característica básica. El derecho de autor parte de la existencia de la autorización, de la posibilidad de exclusión. ¿Qué significa esto? El derecho de autor es un derecho exclusivo. Es un derecho, es una prerrogativa que se otorga a una persona sobre su creación. Entonces, a partir de esto, significa que puede excluir a otras personas del uso de su obra si él considera que no está adecuada a sus intereses. Ahora, adicionalmente, este derecho de autor, esta autorización, significa que el autor puede disponer de su obra. Entonces, a partir de esta disposición, el derecho de autor y el software, en este caso el derecho de autor, determinadas obras que son Creative Commons, pueden ser licenciadas a través de este sistema. Entre los beneficios que tiene el Creative Commons está el facilitar el acceso a obra por parte de los usuarios. Es decir, que los usuarios de una obra puedan acceder conociendo de estos contenidos, de estas condiciones en base de las cuales va a acceder a estas obras. La facilidad de licenciamiento, obviamente, y los usuarios conocen los límites, es decir, saben qué pueden hacer con su obra. Ahora, en el caso del derecho de autor, frente a estas condiciones o beneficios, lo que sucede es que en derecho de autor las condiciones están establecidas en la ley y generalmente lo que sucede es que la ley no es conocida, pese a que existe un principio básico en derecho, que la ley es conocida por todos, no es conocida en detalle básicamente sobre el derecho de autor. Existen ejemplos muy importantes en temas de Creative Commons que han sido resultado de este licenciamiento, contenidos o grandes contenidos que han sido licenciados a través de Creative Commons. Por ejemplo, toda la base documental que tiene la BBC de Londres. Un ejemplo que es mucho de mi agrado es lo que sucede con Jamendo.com. Jamendo.com tiene cientos de miles de obras musicales licenciadas a través de Creative Commons, que son, dependiendo del tipo de licencia, obviamente, susceptibles de ser descargadas, reproducidas, utilizadas. Entonces, esto es resultado del uso adecuado de este tipo de licencias que es Creative Commons. Como les mencionaba, el software libre es una cuestión importante que se debe mencionar, puesto que también es algo que no se contrapone al derecho de autor. El software libre se encuentra o es posible toma como principio básico lo mismo que tomó en cuenta las licencias Creative Commons, que es la disposición por parte del autor de su obra, de lo que se puede hacer con su obra. Entonces, el software libre en determinadas condiciones se constituye también en una gran forma de licenciamiento, de acceso a contenidos. Y más que todo, por el resultado que se puede hacer a través del trabajo comunitario o del trabajo conjunto que se realiza con el software. Es muy importante, es más, el propio Estado aquí en nuestro país ha impulsado el uso de software libre y ahora en la propuesta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos que mencioné hace un momento, también se establecen las posibilidades, las denominadas libertades del software libre para que existan las condiciones, un ambiente dentro del cual se pueden realizar este tipo de explotaciones. Para ir concluyendo, debemos mencionar lo que en la actualidad se denomina el copyleft. ¿Qué es el copyleft? El copyleft es, como les mencionaba en un inicio, el extremo contrario al copyright. Básicamente, lo que constituye a la disposición de los derechos existentes sobre una creación. Todos los derechos. Como de igual forma ya lo dijimos, en un extremo se encuentra el copyright, todos los derechos reservados. En el centro se encuentra el tipo de licenciamiento como es Creative Commons, algunos derechos reservados, y en el otro extremo se encuentra copyleft, ningún derecho reservado. Este copyleft, incluso desde el punto de vista del ámbito del derecho de autor, es resultado de la existencia del derecho de autor, puesto que copyleft no niega la existencia del derecho de autor, sino que toma en cuenta la posibilidad, la libre disposición, la autonomía, ese derecho que tiene el creador sobre sus obras. Es decir, si el creador quiere disponer de sus obras de forma gratuita para que sea explotada por cualquier persona, que sea divulgada, que sea transformada, que existan obras derivadas, sin ningún tipo de límite, está afirmando la existencia de un derecho de autor, porque de lo contrario no existiría esta posibilidad de disposición.
Ahora, este copyleft es también resultado de los nuevos modelos de negocio, como lo es también Creative Commons y varias formas de licenciamiento dependiendo del tipo de obra, como por ejemplo en el caso de software, algunos licenciamientos como las licencias GPL y ese tipo de cosas, pues son licencias las cuales, dependiendo del tipo de negocio, del modelo de negocio que quiera aplicar el autor sobre sus creaciones o las formas de explotación, pues se aplican una u otra licencia. Entonces, para finalizar, el tema del copyleft es también, como les decía, resultado de la existencia de un sistema de protección a las obras, que es el copyright, y de la prerrogativa que otorga el Estado, que constituye el Estado sobre las creaciones que una persona, en el caso ecuatoriano, incluso desde la propia Constitución de la República, en el artículo 22, establecen como derechos. Debemos tomar en cuenta, adicionalmente, que en nuestro país existen normas a partir de las cuales se debe realizar una ponderación de derechos. Por ejemplo, derecho de la salud frente al derecho de autor, derecho del trabajo frente al derecho de autor y todos este tipos de condiciones que son un tanto más legales y que en determinado momento que exista un conflicto deben ser necesarias que sean tomadas en cuenta para poder desarrollar un criterio final por parte de la autoridad respecto de la existencia o no de una violación al derecho de autor. Les agradezco mucho por la invitación y en cualquier momento podemos seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Nos ha parecido importante enseñar esta parte legal y qué es lo que implican las licencias dentro del concepto de la cultura libre, pero ese es ahora el tema que abordará David Vila para darnos una visión más amplia de toda la temática. David es licenciado en Derecho y PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza. Ha sido investigador del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, realizado estancias en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y en el Instituto Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está a cargo de la investigación del proyecto Flock Society en el IAEN. David. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Anabel, por la presentación y por la invitación y la organización del evento, tanto a ella como a Gabriela Coronel. Cuando se me propuso esta intervención, nos pareció que era bastante buena idea celebrar el Día del Libro con la inclusión de este tipo de contenidos que llevan más allá del dispositivo libro tradicional, la cuestión de la lectura y de la transmisión del conocimiento. Como ella misma ha dicho, claramente toda la innovación tecnológica y la mejora en el nivel cultural de los públicos que tienen acceso a la lectura está obligando a una... no está acabando con el libro, pero sí que está obligando a los distintos agentes culturales, no solo a los autores y a los editores, a un reposicionamiento muy claro. Lo que se me pedía en este contexto era sobre todo una valoración general de la función que podían cumplir estas licencias y la producción en entornos libres de conocimiento común y abierto, y eso es lo que voy a intentar hacer. Normalmente la consideración de este tipo de licencias y de los entornos de producción de conocimiento libre viene considerado sobre todo desde una perspectiva ética, es decir, muy centrada en la bondad de los valores de la compartición del conocimiento, de la transmisión libre de los saberes, de la máxima circulación del acumulado de la riqueza social y cognitiva de la humanidad, que es una perspectiva muy interesante y que seguramente ha conseguido conservar frente a todas las restricciones que se han querido imponer al conocimiento. Ha permitido conservar la idea de que compartir el conocimiento, como cualquier otra cosa, sigue siendo mejor que mantenerlo encerrado y sujeto a una mercantilización, por decir así, clásica. Pero en esta intervención y un poco en el proyecto que se está viendo aquí, del que formo parte, siempre hemos querido darle a la cuestión del conocimiento libre una perspectiva más política, digamos de economía política, ¿no? De cómo puede ser realmente el sustrato productivo de un tipo de economía distinta, de una economía del conocimiento, pero una economía basada en un conocimiento común y abierto.
era un poco por ahí por donde quería ir. En el contexto de la actual producción basada en el conocimiento, las licencias pues son una parte importante, pero porque apuntalan un determinado sistema de producción y sobre todo de distribución, pero es una parte más de todo el cambio productivo en el que estamos inmersos desde hace unas cuantas décadas, y que es al que quiere entrarle con pleno derecho Ecuador con esta idea del cambio de la matriz productiva, ¿no? Que es la economía del conocimiento. Ahí simplemente lo que me gustaría resaltar para entender en qué contexto se desarrollan este tipo de licencias es que en la economía del conocimiento este factor se ha convertido en el factor principal de la producción. Es decir, que el tipo de conocimiento que puede acumular una organización productiva en términos de conocimiento acumulado de sus trabajadores, pero también en términos de imagen, de marca, de cantidad de derechos de propiedad intelectual, de know-how acumulado, es un valor diferencial en la producción. Como se pueden imaginar, el hecho de que la centralidad de la producción se haya desplazado hacia este factor conocimiento es un poco particular, porque el conocimiento, como viene introducido Santiago Ceballos previamente, y la propiedad sobre el conocimiento es una cuestión un poco extraña, un poco difícil de equiparar a la producción, por ejemplo, sobre el capital fijo anterior, a la producción sobre las máquinas. Es decir, el conocimiento siempre tiene para el capital una dificultad última de subordinación, lo que se llama de subsunción, en definitiva de integración en su proceso productivo. Es decir, uno puede contratar, por ejemplo, en el conocimiento académico, uno puede contratar a un profesor durante un tiempo y hacerse incluir en su universidad todo lo que publique durante ese tiempo, pero nunca puede apropiarse, por ejemplo, de sus contactos para organizar congresos o para invitar a alguien a formar parte de un máster o de un programa de doctorado. Y este tipo de dificultad que tiene el conocimiento, que nunca puede ser cristalizado completamente dentro del proceso de producción de la empresa, es fundamental para entender lo que ha ocurrido en los últimos años con un montón de iniciativas que han desvelado el carácter, por decir así, crecientemente parasitario de determinadas organizaciones empresariales e industriales en relación con el conocimiento. Es decir, si es el conocimiento el que supone la base de la producción, y de alguna manera siempre desborda a la dinámica empresarial, siempre está arraigado en la inteligencia colectiva, en la intelectualidad difusa, lo que determinados productores han ido descubriendo es que la relación que las industrias tenía con ellos era principalmente de captura y de explotación de ese conocimiento distribuido, de ese conocimiento social que ellos y ellas llevaban hacia adelante. Y eso ha hecho, junto con otros factores sociales, es decir, en las últimas décadas ha aumentado mucho el nivel educativo, ha aumentado mucho la posibilidad, vinculado con ello, de distribuir la información y de reproducir la información con un esfuerzo laboral bajísimo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, todo este contexto vinculado a los progresivos aumentos de la capacidad cognitiva general ha hecho que muchos productores hayan emprendido el camino de la autonomía productiva, que es como todo el mundo sabe, es un viejo anhelo de los distintos productores del mundo, pero que en este contexto incluso del capitalismo cognitivo se ve especialmente favorecido. Y ha sido así con los siguientes resultados. He traído un par o tres cifras para que podáis imaginar cuál está siendo la entidad de esta fuga hacia la autonomía del conocimiento en distintas áreas. En ciencia, este es el volumen de artículos que existen en este repositorio, que es el DOAG, que es uno de los principales repositorios de ciencia abierta.
En el caso de, yo creo que esto más de la cultura, la cantidad de obras licenciadas con estas licencias Creative Commons está en estos niveles que son realmente altos. Además, la evolución también en el terreno de la ciencia, pero la evolución en el terreno de la producción cultural sigue esta dinámica. O sea, lo que se ve en este gráfico es un aumento muy considerable de la cantidad de contenidos que se licencian, tanto en un grado intermedio, como el que comentaba Santiago Ceballos, como en un grado alto de posibilidad de compartir y de explotar con absoluta libertad. Es decir, en esta situación, que es un proceso por lo que se ve bastante imparable, las licencias de este tipo, las licencias Creative Commons, incluso con un mayor grado de libertad, lo que yo creo que hay que entenderlas como uno de los instrumentos contractuales y uno de los instrumentos jurídicos que permiten, que se adaptan a esta nueva forma de producir, en contextos colaborativos, en contextos de conocimiento y de capacidades distribuidas. Las licencias que mejor se adaptan a esas formas productivas y a ese contexto también de evolución del mercado, pues son en muchos casos este tipo de licencias libres. Lo que me gustaría hacer de aquí al final de la intervención es de alguna manera justificar la utilidad de este tipo de mecanismos y en general de los contextos productivos abiertos para los productores, los trabajadores cognitivos, que en este contexto de producción abierta yo creo que ya somos todos y todas nosotras, tanto en un plano específico, aunque luego tanto Bea como Gabriela Ríos van a concretar más esto en algunas experiencias, como en un plano general. En un contexto específico, el modelo de producción libre, que es el que apuntalan este tipo de licencias copyleft, son, entre otras, algunas de las herramientas que permiten proteger este tipo de producción. En definitiva, lo que muchos productores han aprendido en el campo de la cultura, de la música, de la edición, etcétera, es que si ellos estaban produciendo en un campo abierto, su principal problema no era que otras personas pudieran usar su producción, sino que su principal problema era no tener un público que pudiera seguir y constituir el ámbito de negocio y de sostenibilidad de sus propuestas, y en último término la falta de visibilidad. Es decir, como sabéis, en todas las industrias culturales hoy la promoción y el posicionamiento de los productos ocupa más que la propia producción. Es decir, los videojuegos gastan más en promoción que la producción, las películas, los libros, etcétera. De esta manera, una licencia abierta ha permitido a los productores en distintos órdenes que sus obras circularan más y por tanto tuvieran más visibilidad, y en relación con eso pudieran emprender nuevas líneas de negocio. Y esto es así tanto para los creadores clásicos como para un conjunto de nuevos agentes productivos que están naciendo en todos estos terrenos, ¿no? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el terreno editorial, en los traductores, en otros terrenos culturales, en todas las actividades de management y de gestión, pues por ejemplo, de los conciertos, de la imagen, del posicionamiento de estos artistas. También están surgiendo con mucha fuerza las posiciones culturales que tienen que ver con la curaduría, el comisariado o la agregación de contenidos en medios digitales o en salas de exposición y centros culturales. En todos estos, por decir así, ambientes de negocio, precisamente el ambiente de negocio, la sostenibilidad de estas posiciones productivas se ve favorecida por la posibilidad de que la materia prima, en este caso el conocimiento, el producto cultural, lo que sea, fluya con las mayores posibilidades. Es decir, para un manager o para una agencia de management de conciertos de un grupo, cuanto más se oiga el grupo, más aumentan las posibilidades de que se generen conciertos, de que se generen públicos a los que llegar con esos conciertos. Esos públicos después pueden servir para sostener mediante un crowdfunding la publicación de nuevos libros, de nuevos discos, etc.
etcétera. Pero para eso hace falta todo el rato una masa crítica productiva y una masa crítica también de formación de públicos que sostenga estas carreras. Y eso es más importante que la recepción de derechos de autor. Es decir, por ejemplo, si uno analiza la situación de un sector como el musical en el país, se da cuenta que gran parte del problema es la visibilidad, y que pese a haber normas como la de 1x1 que obligan a las radios a poner música nacional al mismo nivel que la música extranjera, se da cuenta que las radios, por ejemplo, de provincias dicen que uno de los problemas principales que tienen es que no pueden asumir, por ejemplo, el pago de derechos patrimoniales de propiedad intelectual por ello. Para un modelo en el que la producción estuviera distribuida, pues los artistas podrían sonar más en las radios y podrían tener, si saben aprovecharlas, más oportunidades también de exposición, que seguramente supondría un volumen de negocio mayor que el que reciben ahora por derechos de autor. Es decir, en el contexto, yo creo que mis compañeras lo van a detallar mejor, de la producción cultural, se abren todas estas alternativas ligadas a un entorno de conocimiento libre, y también en un plano general los trabajadores cognitivos yo creo que también se dan cuenta que en un contexto productivo en el que lo más importante es la inteligencia colectiva, la inteligencia difusa que existe, que es la que permite a un país, a una organización avanzar mejorando su producción, en un contexto que es de este tipo, lo más sensato parece que la producción alimente ese sustrato común, ese espacio de los comunes, en este caso culturales, en este caso cognitivos, que son los que permiten relanzar cada vez en mejores niveles competitivos la producción. De esta manera, este tipo de licencias yo creo que favorecen que este tipo de ecosistemas de producción libre se vean fortalecidos, y esa es la razón principal de su proliferación. Ya para terminar, simplemente la idea es que es importante pensar que este nuevo contexto productivo, más allá de las licencias que se puedan elegir en función del modelo de negocio que cada uno tenga, que en esto pues no hay nada escrito, sí que obliga al resto de agentes a tomar algunas decisiones. Es decir, por ejemplo, el Estado, como hemos visto con Santiago Ceballos, se ve compelido a adoptar una posición en la que realmente se convierta en una máquina del común, en la que realmente alimente, potencie, favorezca este tipo de producción, o por el contrario simplemente se dedique a apuntalar con sus posibilidades coercitivas los mecanismos de restricción que existen sobre los comunes, que son difíciles de incorporar a la producción capitalista, pero que a través de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial están capturando gran parte de esta riqueza social. Y esto a la vez abre para toda la ciudadanía un nuevo catálogo de derechos a la luz de esta categoría de los comunes, y nada alejada a nuestro entender de la noción de buen vivir que se postula entre la sociedad ecuatoriana. Hace aparecer nuevos derechos de acceso y de disfrute individual de los bienes comunes, en este caso culturales, pero también derechos colectivos de producción y de participación, en una posición que es ya la de toda la ciudadanía, en la que no está tan separada la posición de los productores y de las productoras culturales de aquellas personas que la consumen de alguna manera, que la usan, que la mejoran, que la remezclan, y que son la clave para que realmente una sociedad pueda pasar a formar parte de esta economía social del conocimiento común y abierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como escuchamos, los commons son conocimientos de entorno libres pensados desde la copartición de los conocimientos y desde la opción de producir en contextos colaborativos, que esa es una de las grandes virtudes que tiene este proyecto y este concepto. En un mercado en el que ciertamente ha evolucionado, no solo a partir de las tendencias de la tecnopolítica, sino también desde la incidencia de las nuevas tecnologías, hay que pensar nuevas formas de ser, eso es indudable, y también pensar cómo se puede desarrollar proyectos desde estas opciones. De esto nos conversará ahora Gabriela Ríos, quien es magíster en gestión de la productividad y calidad por la SPOL,
Buenas noches con todos. Gracias, Anabel, por esta invitación. Bueno, la semana anterior recibí el pedido de hablar sobre la experiencia de Flaxo Andes con las licencias Creative Commons y previo a esto quería comentarles que Flaxo Andes es una biblioteca digital de vanguardia especializada en ciencias sociales. Nosotros trabajamos bajo la licencia Creative Commons a partir del año 2008 en el que se lanza la plataforma con todos sus servicios como es libros, documentos de trabajo, ensayos, tesis y revistas. Actualmente la plataforma tiene alrededor de 15.000 recursos académicos que se pueden descargar en acceso abierto, ¿no? Tenemos 1.600 libros, 6.500 artículos de libros, 500 registros de boletines de nuestra sede. Tenemos 1.700 registros de revistas externas, 1.271 artículos de revistas de la sede Flaxo Ecuador, tenemos 1.800 registros de tesis de todo el sistema internacional Flaxo, tenemos sobre los 1.800 documentos de trabajo, ponencias, todo lo que corresponde a nuestro servicio de Ágora. Como les decía, todo esto es en acceso abierto al servicio de la comunidad bajo la licencia Creative Commons. En el año 2014 tuvimos aproximadamente 1.300.000 descargas de libros de nuestra plataforma. En el 2013, 1.200.000. ¿Por qué elegimos Creative Commons? Básicamente, esta licencia está aprobada en la legislación ecuatoriana. La licencia Creative Commons respeta los derechos de autor, es decir, el autor no los pierde cuando se publica en Flaxo Andes. Lo usamos a partir del 2009 y desde allí ha sido importante comunicar y visualizar la adopción de esta licencia. ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las personas e instituciones que generen el conocimiento pueden adoptar la licencia Creative Commons y de hecho cuando publican en la plataforma están usando la licencia Creative Commons. Les voy a presentar las herramientas que usamos para difundir el Creative Commons en los recursos académicos dentro de Flaxo Andes. Entonces tenemos la definición de políticas, tenemos la declaración visual en el portal y en todos los servicios que ofrecemos, tenemos autorizaciones directas y convenios institucionales. Dentro de la definición de las políticas tenemos un espacio dedicado exclusivamente para la difusión de las políticas de Flaxo Andes. Es muy importante que todos conozcan a través de nuestro portal que trabajamos bajo la licencia Creative Commons. Estas políticas definen la propiedad intelectual y derecho de autor, indican que todos los autores conservan los derechos de propiedad intelectual de todos los documentos depositados o subidos en Flaxo Andes. Los autores, al momento de depositar sus documentos, no están traspasando los derechos de autor al repositorio académico. De ahí que ellos son libres de usar en cualquier repositorio, en cualquier base de datos, sus contenidos. Conforme a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual para el uso de los documentos, textos y artículos, se debe citar al autor de la obra. Las responsabilidades de Flaxo Andes frente a lo depositado, ¿no? Recopilar y difundir y proveer acceso a los contenidos depositados en el repositorio académico, respetar, resguardar y conservar los documentos ingresados, mantener todo el servicio en línea los 365 días del año y garantizar que los contenidos depositados en Flaxo Andes sean de carácter académico, mantener el control de rigor que eviten modificaciones de información dentro de cualquiera de nuestros contenidos. La declaración visual del uso de la licencia Creative Commons lo podemos encontrar en el portal institucional. Tenemos una captura de imagen de nuestro portal y pueden encontrar siempre la licencia Creative Commons, que está aquí abajo, y nuestra declaración que nos adherimos al acceso abierto.
Las autorizaciones directas con los autores o las instituciones consisten en un documento que firmamos mutuamente en donde se especifica que Flaxo Andes usa la licencia Creative Commons, que va a permitir copiar, distribuir, ejecutar públicamente la obra, pero bajo ciertas condiciones en las cuales se debe reconocer al autor o al licenciante de la obra. No se puede hacer un uso comercial de esta y tampoco puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Esa es la licencia que nosotros usamos dentro de nuestra plataforma. Otro instrumento son los convenios interinstitucionales. Actualmente tenemos convenio con la Casa de la Cultura, con la ONU Mujeres, IPAN, CAF, todas estas instituciones con las que nosotros trabajamos bajo un convenio institucional. Básicamente estos convenios constan de una cláusula que se llama la propiedad intelectual, es la cláusula sexta en todos nuestros convenios, en la que se especifica que los autores y las autoras conservan los derechos de propiedad intelectual de todos los documentos, sean estos libros, tesis, documentos de trabajo, revistas, boletines, ensayos, artículos, capítulos de libros, ponencias, todo lo que ha sido depositado en Flaxo Andes. La institución como editores, al momento de depositar sus documentos, no están traspasando los derechos de autor a Flaxo Andes. De ahí que sí pueden hacer un uso o distribución de estos documentos en otros repositorios digitales, conforme lo dispone la Ley de Propiedad Intelectual para el uso de los documentos, textos y artículos que se citara a los autores. Entonces, básicamente todos los documentos portan de esta cláusula. Esta es una captura de uno de nuestros instrumentos de trabajo para difundir los derechos de autor y la Creative Commons. Nosotros desde el 2011 tenemos un convenio con la institución CIESPAL, que básicamente fue el objetivo principal, visibilizar sus fondos documentales mediante la digitalización y publicación en nuestra plataforma web. Posteriormente se hizo un alcance para que se difunda también dentro de su repositorio institucional, ya que la licencia Creative Commons lo permite hacer, ¿no? El convenio está vigente y actualmente tenemos un importante acceso del fondo de CIESPAL. Esta es una captura donde podemos ver algunas obras de CIESPAL en nuestro repositorio. También tenemos un acceso directo a la revista Chasqui, una importante revista de esta institución que además ha tenido mucha visibilización en el exterior, ¿no? Podemos ver que tienen accesos desde Estados Unidos, Argentina, China, Ecuador, España, Paraguay, Alemania, Costa de Marfil. Es una revista que ha tenido hasta el momento sobre las 2.000 visitas. Es lo que les puedo comentar con respecto a la plataforma Flaxo Andes y la licencia Creative Commons. Gracias, Gabriela. Bueno, con Gabriela hemos podido ver cómo se puede tener una plataforma como una propuesta de biblioteca digital de vanguardia para la investigación de ciencias sociales, pensada como un servicio para la comunidad y desde donde los recursos académicos se pueden descargar libremente. Ahora pasaremos el último video, que es la presentación de Beatriz García. Beatriz García es representante de la editorial Traficante de Sueños, que presenta un proyecto muy innovador desde el punto de vista editorial y que nos será la última experiencia que analizaremos esta noche. Pues buenas tardes, mi nombre es Beatriz García, participo en un proyecto que se llama Traficantes de Sueños en la ciudad de Madrid, en España. Ahora mismo Traficantes de Sueños es una librería, una distribuidora, es también un taller de diseño, un proyecto de formación y una editorial. La librería y la distribuidora comenzamos en el año 1997, es decir, ya unos poquitos años. La idea era que el libro era un instrumento para el cambio, un instrumento que servía para fomentar el pensamiento crítico y la acción crítica, y que a través de los libros se podría fomentar el cambio social. Eran libros ligados a los movimientos sociales y para los movimientos sociales. De hecho, en esta primera librería, que era pequeñita y era activista, no era todavía un proyecto de autoempleo, se tenían sobre todo también fanzines y autopublicaciones de los distintos grupos de la ciudad de Madrid, sobre todo ligados a la autonomía política. Este proyecto activista fue creciendo, pues cada vez teníamos más libros, cada vez se acercaba más gente, cada vez más gente lo consideraba suyo,
y poco a poco se convirtió en un proyecto de autoempleo por el cual, pues, digamos, un empleo por el cual la gente recibe una remuneración. Poco a poco se han ido consiguiendo también tener las garantías sociales. En el 2003 surge la editorial Traficantes de Sueños. La singularidad de esta editorial es que publicamos con licencias libres, en nuestro caso las licencias Creative Commons. Estas licencias Creative Commons son absolutamente legales, es como en vez de el copyright, pues existe una licencia que figura el crédito de los libros, llamada Creative Commons, como comento, legal de manera internacional y que además permite adaptarla a la voluntad del autor para con el uso de su obra. Os voy a enseñar una. Estos de atrás son libros de nuestra editorial y pues en los créditos de los libros, si lo veis, aquí figura una serie de cláusulas que son las que permiten las licencias Creative Commons. Estas cláusulas en general permiten la copia, la distribución y la comunicación pública sin ánimo de lucro de los libros que tienen esta licencia. Pero luego el autor además puede elegir si también quiere permitir la copia, distribución y comunicación pública en caso de ánimo de lucro y además si permite que se hagan obras derivadas o no de su libro en este caso. Entonces digamos que el autor, siempre que tiene una Creative Commons, permite la copia, distribución y comunicación pública sin ánimo de lucro, pero además puede otorgar más libertades. Esto sería de alguna manera un continuum en el cual el copyright es la licencia más cerrada, la que prohíbe todo uso de la obra sin permiso del propietario. Las Creative Commons tendrían distintas cláusulas. La más libre sería la que permite el uso, la copia con ánimo de lucro con obra derivada, y luego estaría lo que entendemos copyleft, que de alguna manera sería cualquier tipo de uso. Dentro de estas cláusulas, otra cláusula interesante es una que se llama share alike, que lo que exige es que los usos posteriores de la obra sean con la primera licencia, porque algunas de las críticas a este tipo de licencias abiertas es que luego podría llegar, y esto pasó en el mundo del software, podría llegar una empresa, un proyecto más grande y privatizar algo que está abierto. Esta cláusula share alike lo que permite es que esto no suceda, que cualquier uso posterior, sea con o sin ánimo de lucro, sea con obra derivada o no, tenga que tener esta licencia abierta. Como decía entonces, la editorial Traficantes de Sueños tenemos estas licencias y cuando publicamos un libro en papel lo subimos también a la web. En nuestro caso, las licencias Creative Commons son que permiten la copia, la libre copia, la distribución y la comunicación pública, pero además también la libre descarga. De manera que tenemos un PDF de nuestros libros en nuestra página web. Esto choca con el modelo de persecución de la copia y con la compartición que promueven pues, desde las multinacionales, las grandes empresas de la industria editorial y también en gran medida los gobiernos. Nosotros creemos que estamos en la fase actual del capitalismo, que se llama muchas veces capitalismo cognitivo, también hablamos de la sociedad del conocimiento y es así porque en el mundo postindustrial, donde las mayores multinacionales de Estado, lo que se consideran sectores estratégicos, son precisamente aquellos vinculados con el conocimiento, la información y la cultura. Es en estos sectores donde pues, Estados Unidos, Europa, quieren construir extraer el plusvalor o se consideran los sectores estratégicos, como digo. En relación al conocimiento, pues todos los sectores de la biotecnología, también del software o de las industrias de servicios avanzados. A nivel cultural, pues toda la cuestión de la televisión, de internet, de los vídeos y también del mundo editorial. Creemos, por tanto, que publicar con estas licencias es hacer una crítica de esos monopolios temporales que consideramos que son el copyright y también las patentes, monopolios temporales que permiten que ciertas empresas obtengan beneficios a cambio de bloquear el acceso a ese conocimiento e información a la población. Nosotras creemos que la cultura es algo fundamental para el desarrollo social e individual del mundo, en nuestro caso además el pensamiento crítico. Creemos que bloquear ese conocimiento, esa cultura, esa información solo perjudica a la sociedad y solo beneficia a unos pocos en un sistema determinado donde existen unas grandes editoriales, unas grandes industrias, unas grandes multinacionales que pretenden controlar y bloquear el conocimiento, con lo cual, y además en ese marco, en ese sistema editorial de la industria editorial, existe muy pocas posibilidades de que las pequeñas editoriales o los pequeños autores lleguen a ser conocidos o a poder tener capacidad de difundir lo que están haciendo.
precisamente las licencias libres y esta opción de la libre descarga en Internet permite que pequeñas editoriales, que pequeños productores den a conocer lo que están produciendo. Es lo que hemos llamado la ecología de la atención. En un momento en el que la información está por todas partes, de hecho nos bombardean con información, el ser una editorial pequeña, el estar en Internet, el tener la libre descarga nos permite tener un poco de visibilidad y podernos poner un poco más al nivel de las grandes industrias. Cuando decimos cultura libre, y en este caso también las licencias libres, no quiere decir gratis. Esto es un juego que se suele hacer con el inglés, ¿no? De free culture, no es free de libre, pero no es free de gratis, porque la cultura libre, por supuesto, tiene costes de producción. Nosotras como editorial, aunque el PDF sea de libre descarga, obviamente pagamos derechos de autor a los autores, pagamos las traducciones, pagamos la corrección, pagamos la edición, la maquetación, pagamos las imprentas. Entonces, lo que nosotros proponemos, la cultura libre propone y la economía social y solidaria en general propone, es una corresponsabilidad. Igual que a lo mejor se compra agricultura ecológica, ¿no? Porque se considera que se quiere apoyar un tipo de economía, un modelo de economía, nosotros entendemos que la cultura libre podría funcionar en términos semejantes, en los que las personas que quieren que siga existiendo la cultura libre, que consideran positivo que existan libros de libre descarga que puedan llegar a todas partes del mundo. Para nosotros también, por ejemplo, América Latina es muy importante en ese sentido. Nosotros no tenemos capacidad, digamos, de exportación de libro físico, una capacidad muy pequeña, pero sin embargo nuestros libros llegan a América Latina gracias a Internet, ¿no? Como decía, creemos que tiene que haber una corresponsabilidad por parte de la sociedad de fomentar un tipo de economía y un tipo de cultura, en este caso la cultura libre. Por eso nuestro modelo, en principio, sí demostraría, frente a los agoreros en contra de la copia o de la compartición, sin ser un modelo, pero nuestro proyecto sí demuestra que la gente sigue comprando libros en papel a pesar de poderlos tener, de descargárselos libremente. Y de hecho hemos puesto en marcha un sistema de suscripción a la editorial, que puede ser en España y también puede ser en América Latina, por el que las personas aportan una cantidad al año y reciben los libros impresos. Hablando de esta corresponsabilidad necesaria para el sostenimiento de los proyectos de cultura libre, hemos puesto en marcha un sistema de suscripción a la editorial. Las personas se suscriben a la editorial, reciben al año por una cantidad anual, reciben todos los libros que saquemos ese año y 2 a su elección. Estas personas podrían simplemente descargarse el libro en PDF, imprimírselo o leerlo en algún otro dispositivo o e-reader, pero deciden que quieren apostar por un tipo de economía y por un tipo de cultura y se apoyan el proyecto editorial. De alguna manera ellos con su suscripción están ayudando a que estos libros entren en dominio público, si no en dominio público, en que sean posibles, se puedan descargar desde todas partes del mundo de manera libre, ¿no? Esta es una cuestión que nos parece muy importante, la distinción entre la cultura libre y la cuestión de la gratuidad. Ahora mismo, en diciembre de este año, nos hemos mudado además a un local más grande, estamos en un lugar más céntrico, más visible, porque lo que es el espacio, el local de Traficantes de Sueños es también un centro social. Esto es muy importante para todo el proyecto y la cuestión de la comunidad. Traficantes de Sueños para muchos colectivos y para los movimientos de la ciudad es también un espacio un poco suyo, porque pues tenemos una sala de actos donde la gente puede hacer debates, hacer charlas, proyecciones. Entonces, de alguna manera, la gente considera que Traficantes de Sueños es un poco de todo. Igual que puedes descargar tu libro libremente, pues también puedes venir a escuchar una charla o a proponer una charla. Funciona también como centro social. Y esto es una parte muy importante del proyecto, porque esta corresponsabilidad que de alguna manera pedimos desde la cultura libre es sentida y compartida desde el cotidiano por muchas personas de esta ciudad. Para terminar, quería hablar en concreto de algunos libros, porque a lo mejor algunas personas están interesadas en las temáticas. Nosotras tenemos varias líneas editoriales. Una es la línea de historia. Tenemos bastantes libros sobre el operaísmo italiano, los movimientos de los años 70. Tenemos también cuestiones de comunes. Hemos publicado el libro de Calimán y la bruja, de Silvia Federici, que es uno de los libros que más se han movido. Tenemos otro libro que se llama El manifiesto de la Carta Magna,
que también habla de los comunes y de la historia de los comunes. Pueden ser algunos libros interesantes. Acabamos de publicar uno sobre la transición española. Ya saben que en España vivimos unos momentos duros e interesantes, esperanzadores a ratos, a partir del 15M, sobre la posibilidad de transformación de nuestro sistema democrático. Se habla mucho de si va a ocurrir una segunda transición, como cuando murió el dictador Franco, o si verdaderamente va a ser un cambio de régimen. Este libro que hemos publicado, ¿Por qué fracasó la democracia en España?, hace memoria de esos años de la transición y creemos que puede ser útil para repensar lo que está pasando ahora, o para que haya memoria precisamente, ¿no?, para que no se nos olviden los procesos históricos recientes. Tenemos otra colección que se llama Mapas, que intenta presentar mapas de cuestiones fundamentales para la transformación contemporánea. Hay bastantes textos de feminismos y feminismos periféricos. Es una de las líneas editoriales más importantes de nuestra editorial. Hay un reader sobre feminismos negros, entendidos por negros sobre todo estadounidenses y británicos, más que africanos. Ese es un reader que tenemos pendiente. Tenemos otro libro de economía feminista que se llama Subversión feminista de la economía, de Amaya Pérez Orozco, una compañera de aquí de Madrid, que ha tenido muy buena recepción también en América Latina, por lo que sabemos, un libro bien interesante. Y otro de Silvia Federici que se llama Revolución en punto cero, que es sobre el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, el trabajo afectivo y las reivindicaciones de las mujeres en los años 70 por asalariarlo, con toda la discusión que tiene. Otra de las líneas importantes de nuestra editorial es la geografía crítica. Tenemos textos de Neil Smith sobre gentrificación, uno de Edward Sawyer, pues Metrópolis, tenemos también de Mike Davis, sería otra línea importante. Tenemos además pequeños panfletos. Tenemos otra colección de textos breves que se llama Lemur, Lecturas de Máxima Urgencia. Hemos publicado un libro que se llama La apuesta municipalista, porque, como digo, toda la actividad política de Traficantes de Sueños, toda la actividad editorial está muy ligada a la actividad política y viva de la ciudad y el país en el que vivimos. En este caso, la apuesta municipalista se engancha con los procesos municipalistas que estamos viviendo en el país. En Madrid, por ejemplo, con la emergencia de Podemos, mucha gente y movimientos se animaron a intentar un asalto institucional empezando por lo municipal, y este es un pequeño libro que se enmarca, como digo, en esas luchas, en ese intento de reflexionar en acción, reflexionar lo que está pasando, y que también es una de las claves de la editorial, porque es algo que hace que sean textos útiles. Son enunciados e intervienen en coyunturas vivas y en marcha. Eso es una gran virtud de nuestra editorial. También tenemos publicados, por citar algunos, ya sabéis que pues, podéis entrar a la página web de traficantes.net, y en la página de cada libro hay un botón que pone descargar, también pone donar, apelando un poco a esa corresponsabilidad. Otro libro que se llama El poder constituyente, que es de Antonio Negri, otro ejemplo de cómo intentamos intervenir en coyuntura y traducir o traer a la palestra pública, a la discusión pública, textos que nos sirvan para entender y pensar mejor el futuro próximo. Un proceso constituyente es un proyecto político del que se habla mucho en España, ligado, como digo, a la crisis del régimen de la transición, ligado a la crisis del bipartidismo, ligado a la crisis económica, y este texto de Antonio Negri, que ha estado estos días de gira por España, pues consideramos que puede contribuir, ¿no?, a esa reflexión colectiva. Y por último también decir que estamos sacando ahora, editorial Traficantes de Sueños, la traducción en castellano de la revista Newler Review, que es una revista británica ya global, pero que empezó en Gran Bretaña como parte de la Nueva Izquierda. Es una revista bimensual cuya gran virtud es que interpreta fenómenos globales con una visión larga. A veces para cosas que pueden pasar en China o cosas que pueden pasar en África, se nos quedan muy cortos los artículos de periódico y a veces es difícil tener referencias. Pues en la Newler Review se tiene esta visión global con autores de distintas partes del mundo que dan un poco más como digo, de visión larga sobre cosas que son actuales. Yo creo que por eso merece la pena echar un ojo. También está de libre descarga desde nuestra página web, en la parte de la Newler Review.
se pueden descargar los artículos y también funciona como la propia editorial, animando a la gente a que se suscriba si cree que esos artículos son útiles para el movimiento y para el conocimiento crítico. Beatriz, yo creo que una de las cosas que le interesa mucho a la parte editorial es saber qué tan sostenible es el proyecto. Creo que esa es una pregunta que va a surgir. Sí, pues Traficantes de Sueños a día de hoy es sostenible. No tenemos 2 personas están asalariadas y pagan la seguridad social por parte del proyecto editorial y mantiene lo que son sus gastos de estructura y de imprenta. Nosotras recibimos los ingresos por la venta de libros en papel, fundamentalmente, y un 15-20% sería por parte de los suscriptores que he comentado. Nuestro modelo, por tanto, nuestro proyecto se basa en la venta en papel. Esto abre todas las preguntas de qué va a pasar con el papel en el futuro, se van a imponer los formatos digitales y los e-readers, porque nosotras, siendo un proyecto singular en cuanto al uso que hacemos de los formatos digitales, en realidad no obtenemos retornos económicos de los formatos digitales. Nosotros obtenemos retornos económicos de la venta en papel. Por eso hemos puesto en marcha también la fórmula de la suscripción. No sabemos si en algún momento podrá ser suficiente como para lanzar toda la producción que tenemos, pero creemos que es una parte fundamental del proyecto y quizá a futuro pues se imprima menos en papel o se imprima a demanda e intentaremos fortalecer esta parte de suscripción y de donación y de intercambio para mantener el proyecto.